Lectura del libro eclesiástico. El Señor quiere que los hijos honren a su padre y reconozcan la autoridad de la madre. El que respeta a su padre borra sus pecados y honrar a la madre es guardar un tesoro. El que respeta a su padre vivirá feliz con sus hijos y cuando haga oración, Dios lo escuchará. Tendrá larga vida el que honra a su padre, y el que respete a su madre será premiado por Dios. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo desampares mientras dure tu vida. Aunque pierda su lucidez, sé comprensivo con él. No le faltes al respeto mientras viva. Socorrer al Padre es cosa que no se olvidará. Te servirá de reparación por tus pecados. Palabra de Dios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo y serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santificados y amados por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, hagan ustedes lo mismo con los demás. Y por encima de todo esto, revístanse del amor que crea la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en su corazón. A ella los llamó Dios como miembros de un solo cuerpo. Y no se olviden de dar gracias a Dios. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, instruyéndose unos a otros en toda sabiduría y aconsejándose mutuamente. Ya que viven en la gracia de Dios, cántenle con todo el corazón salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que digan o hagan, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él, a Dios Padre. Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos, pues el Señor así lo quiere. Los maridos deben amar a sus mujeres y no tratarlas con dureza. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque es cosa agradable al Señor. Los padres no deben tratar mal a los hijos, para que no se vuelvan apocados. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna
la esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los años, en la fiesta de la Pascua, iban los padres de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió los 12 años, fueron a celebrar la fiesta como de costumbre. Y al terminarse los días de la celebración, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo notaran. Pensando que iría entre el grupo de los peregrinos, hicieron una jornada y entonces empezaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Y como no lo encontraron, se volvieron a Jerusalén para buscarlo. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron asombrados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Mira que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados». Él le respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron su respuesta. Regresó pues Jesús con ellos a Nazaret y vivió sometido a ellos. Su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y él crecía en sabiduría y madurez y gozaba más y más de la aceptación de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este año, el evangelista Lucas nos propone pensar la familia en un contexto, y ese contexto está compuesto por 2 elementos: la cultura y el desarrollo. Este planteamiento es importante y nosotros los cristianos necesitamos tomar conciencia de eso, porque sucede que la cultura es necesariamente envolvente y absorbente. Y entonces uno puede constituir una familia tan sumergida en la cultura que se deje absorber por ella y que no haya diferencia entre el cristiano de esta familia que es cristiana y el ciudadano que forma parte de la misma sociedad y está inmerso en su cultura. Por eso les decía que nosotros tenemos 3 maneras de celebrar la Navidad. Una es esa Navidad folclórica, cultural de Papá Noel, con alumbrados y todas esas cosas, pero que eso no lleva a la fe. Incluso de alguna forma puede desviar de la fe. Papá Noel no es Papá Dios, ni es tampoco Jesucristo. Bueno, pero ya de eso hablamos. Ahora, lo que nosotros necesitamos tomar conciencia con toda claridad es esto: para todo cristiano, su proyecto comunitario, sea familiar, sea vecinal, sea parroquial o sea nacional, su proyecto comunitario
tiene que estar inspirado en el reino de Dios para que sea coherente. Por eso el criterio para formar una familia cristiana no son las costumbres sociales, es el reino de Dios. Fijémonos en el relato que nos trae el evangelista Lucas. Primero, la familia de Jesús aparece completamente inmersa en su cultura. Siguen las tradiciones de su pueblo y obviamente también quieren incorporar a Jesús en esas tradiciones. Pero Jesús como que los saca de la zona de confort, como se dice hoy, porque de un momento a otro Jesús aparece como haciendo cosas que no se esperaría que hiciera un israelita normal. Estábamos en una sociedad patriarcal y la familia era patriarcal también. Entonces se suponía que Jesús debía estar con su papá en el templo haciendo oración junto con los demás varones. Se suponía que después de terminadas las fiestas, Jesús debía ir en la caravana, bien fuera con su familia o con sus parientes o con sus conocidos, porque esa era la costumbre. Y además, como Jesús ya había adquirido una cierta condición de autonomía por ser joven, entonces tenía esa libertad. Todas esas suposiciones hacen que la familia haga 3 días de camino sin que Jesús vaya con ella. Pensemos en ese detalle. Las costumbres, las tradiciones nos pueden absorber de tal manera que nosotros llevemos toda una vida pensando que Jesús va con nosotros y Jesús no está con nosotros. Pensemos en que nosotros podemos haber celebrado muchas Navidades culturales, folclóricas, pensando que celebrábamos el nacimiento de Jesús, y ni por ahí. Entonces esto nos hace ver que la familia tiene que plantearse su existencia desde la perspectiva del reino de Dios o pierde el rumbo. El proyecto del reino de Dios. Por otro lado, nos encontramos con que Jesús va creciendo y el crecimiento de los hijos a veces no se nota. Hay padres de familia que dicen de la noche a la mañana se estiraron. Y el crecimiento no es solamente físico. En el Evangelio se constatan 3 menciones del crecimiento. Primera mención, la del crecimiento de Juan Bautista, que Juan crecía, por cierto, al margen de la familia
al margen de las costumbres sociales, al margen de la organización social, en el desierto. Es un crecimiento marginal. Por el contrario, la primera vez que se nos hace mención del crecimiento de Jesús es cuando niño. Los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento y la señal que les dan es un bebé envuelto en pañales. Cuando ellos van y constatan ya es un niño, pero ahora en esta caravana ya es un joven. Este hecho muestra que el crecimiento de Jesús se va dando de una manera casi inadvertida, pero al mismo tiempo es un crecimiento inserto en la sociedad. Jesús no está en el desierto, Él está en la sociedad, en su familia. Sin embargo, Jesús no está totalmente acoplado con la sociedad, ni tampoco con la familia. Él plantea como un hecho distinto. Lo primero es la sorpresa que le causa a su familia cuando se queda en Jerusalén. Con esa desenvoltura y esa autonomía con la que él se queda en Jerusalén. Y cuando los padres lo buscan angustiados, él les dice que no hay por qué angustiarse, porque ellos debían tener claro que él estuviera en los asuntos de su padre. O sea, invoca la superior fidelidad a Dios para justificar la distancia con respecto de su familia. Y son ellos los que tienen que aceptar que Jesús tiene la razón, porque después se nos dice que María guardaba todas estas cosas tratando de entenderlas. Y esto nos hace ver entonces que Jesús no tiene como objetivo ser un ciudadano más en la fila, sino que su propósito es ser hijo de Dios e impulsar el reino de su Padre. Es significativo que estos 3 días que se demoran para encontrar a Jesús son los 3 días en que estuvieron desconcertados los discípulos, porque Jesús murió en la cruz y ellos se quedaron en el aire. Y en realidad de lo que se trataba era de comprender que Dios tiene un proyecto de vida y un proyecto de convivencia en el cual está incluida la familia, que tiene mucho futuro a pesar de las apariencias. Por eso nosotros necesitamos replantearnos nuestras familias continuamente. Y la celebración de la Navidad, cuando nos propone la Sagrada Familia, nos hace ver que la familia que era común y corriente se vuelve sagrada en el momento en que Jesús entra en ella y le cambia el rumbo.
En toda familia se necesita que Jesús entre y le señale un camino nuevo. Este año nosotros estamos celebrando la Sagrada Familia en medio de una situación que ha convulsionado el mundo. Todos venimos a misa enmascarados, como escondiéndonos de una plaga para que no nos identifique. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos claro que el reinado de Dios no va a sucumbir por una plaga, que el proyecto de Dios se va a realizar y que Dios está contando con nosotros para realizar ese proyecto. Está contando con nuestras familias. Así que el desarrollo individual, el desarrollo de la familia y el desarrollo social dependen de que nosotros no perdamos de vista que el proyecto que a todos nos involucra es el del reino de Dios. Bien que tengamos nuestras costumbres, bien que tengamos nuestras tradiciones, sin embargo, esas costumbres y esas tradiciones deben estar siempre sujetas al examen de su conformidad o disconformidad con el reino de Dios. De pronto nos puede preocupar que se pierdan algunas costumbres. Comentaba con unas parejas que atendí esta semana, esa queja que siempre se plantea es que ahora los niños son distintos de los de antes. Antes les abría uno los ojos y entendían que uno quería que se perdieran. Y ahora se le pueden salir a uno los ojos de las cuencas y los niños no entienden nada. Eso de que se haya perdido el miedo de los hijos hacia los padres, tenemos que analizarlo. ¿Eso es positivo o es negativo? ¿Podríamos nosotros considerar que una educación basada en el miedo es positiva? ¿Que una educación basada en el miedo produce hombres libres? ¿Que una educación basada en el miedo educa hombres felices? No, no lo logra. Entonces, no nos lamentemos porque eso se esté perdiendo. Así como María y José no lamentaron, ve este muchacho tan grosero venir a decirnos esto. No, más bien analizaron, pensaron y cayeron en la cuenta. Nosotros estamos llamados a reinventar nuestras familias y cada año esta fiesta es una buena oportunidad para que lo hagamos.